Por esto verás la confianza que te tengo. Seguro estoy que cumplirás lo que he de encargarte, si no te matan. El liberto se inclinó callado. Y como la licencia que te han concedido ha de ser corta, conviene que te vuelvas al cuartel para hacerte acreedor a otras. Pero antes, ve lo que precisas, para que te se de aquí todo. Pide sin reservas, negro. Pues tus amos no han cambiado en nada desde que te fuiste. XXIV Después de ese día, Esteban venía con la mayor frecuencia, aprovechando solo en esas visitas la hora de Puerta Franca. A cada una de ellas, su tema obligado de conversación era su joven señor, con cuyo recuerdo deleitaba a sus antiguos amos. Tenía también sus buenos momentos que consagrar a Guadalupe, a causa de lo cual la negrilla se estaba en la cocina más tiempo que el ordinario. Los otros sirvientes llegaron a decir que los dos se lo pasaban enlucernándose a la sobremesa, aparte de hablarse muchas veces al oído como personas de grandes secretos. Agregaban que una tarde, Guadalupe había brindado a Esteban con una ramilla de aromas, y que Esteban lo había regalado un zarcilla de plata que desde criatura llevaba en la oreja izquierda. Los señores reían de estas cosas, y las observaban acaso con complacencia. Difícil hubiese sido encontrar una pareja negra mejor proporcionada y más bizarra, pues que era ella una mujer de plenitud fisiológica, maciza y fuerte, y él un mocetón robusto que tenía el don de imitar el aire y hasta el vestir de su amo. Y esto, al punto de que cuando lo veía salir la señora Gallardo, flexible, a paso medido con una mano atrás sobre la cintura y la otra en el bigote, no podía reprimir una sonrisa, diciendo a Natalia: si mi Luis lo viese, sería un jolgorio. Cierta mañana muy ventosa y fría en que la hija de Robledo se hallaba sola en su dormitorio escribiendo para su padre, entróse Guadalupe con un bracerillo que colocó próximo a los pies de su ama. En tanto se esmeraba en la colocación de aquel, invirtiendo en la diligencia más tiempo que el necesario, Natalia levantó la vista distraída, la miró, y notando en ella marcados barruntos de hablar, díjole: algo tienes tú que decirme. Adivinó, niña. Pero yo no sé cómo atreverme. Guadalupe parecía tener dentro de sí mucha agitación. Atrévete, repuso la joven dulcemente. Pues vea, su merced. Esteban anda lo más afligido a causa de que no puede levantarse con sus compañeros tan pronto como quería. Le han sorprendido en algo. No, niña. No es eso. Sino que él dice que con un poco de dinero para darlo a un sargento mameluco de su compañía, todo quedaba listo, y en una noche salían zumbando campo afuera sin quedarse un solo hombre de su escuadrón. Oh, qué suerte sería. Y eso podrá hacerse. Él jura que sí, y yo se lo creo. Casi todos los soldados son orientales prisioneros, o que sirven a la fuerza, y les han puesto oficiales y sargentos paulistas para tenerlos sujetos. Esteban dice que esto no importa nada, a salvo el sargento, que es preciso comprar. Ay. ¿Y si eso lo descubre? No, Lupa, no quiero que me hables más de eso. Exclamó Natalia con firmeza. El que se da por dinero a unos, se da a otros. Y al fin el pobre Esteban sería el sacrificado. Guadalupe se cayó como una muerta. Como Natalia siguiese su escritura, ella se fue a paso leve, cabizbaja. Concluida su carta, la joven apoyó el rostro en la mano y se quedó pensativa. Preocupábale lo que había oído momentos antes. Quizás ella había opinado sin mucha reflexión respecto al asunto secreto de que le hiciera confidencia su esclava. ¿Qué entendía ella de esas cosas de hombres de armas? Bien era posible que Esteban tuviese plena seguridad de salir airoso en su tentativa, puesto que conocía a fondo a sus compañeros y a sus superiores. A más, él hacía por su causa lo que estaba en su mano.
Era honrado y valiente y era preciso que se fuese cuanto antes con su señor, que le echaría de menos, llevándole un buen contingente de hombres sufridos. ¿Por qué no consultar esto con el señor Verón? Sería lo más discreto. Pero tan adusto el anciano. Iba tal vez a salir diciéndole que esas eran cosas de negro. Tampoco quería explayarse con su protectora por temor de llevar a su ánimo nuevas inquietudes e incertidumbres. Todo el día se lo pasó Natalia absorbida por estos pensamientos, viva siempre la memoria de su amigo como un estímulo perenne que la predisponía y empujaba a aceptar todos los medios de esa índole en su obsequio y en el de la causa de sus afecciones. Por la noche, retirada ya a su aposento, llamó a Guadalupe y reanudó con ella la conversación de la mañana, revelando un interés ardiente por lo que entonces acogió con escrúpulos al parecer invencibles. Guadalupe, que había pasado largas horas de desaliento, tuvo una grande alegría ante las manifestaciones favorables de su ama. Y cuando ésta le enseñó un cofrecito de madera que guardaba onzas de oro, la negra, que se había arrodillado cerca de ella para hablarla con sigilo, cogióle las manos y se las besó llena de indecible gozo. Aquella pequeña arca le había sido dejada por don Luciano, con facultad de disponer de su contenido, que era el de 15 onzas, en la forma que creyese más útil. Nunca tuvo necesidad de recurrir a ella, allí donde se lo consideraba como una hija. De modo que se hallaba intacta lo mismo que una reliquia. Que bien empleada estaría en beneficio de los que sufrían por su tierra. Natalia abrió el arca, cogió empuñado las monedas sin contarlas, púsolas de nuevo en su sitio, y preguntó algo afligida. ¿Alcanzará esto, Lupa? Yo creo, niña. Si es un puñadito. Y por esto se compra un hombre. Por mucho menos. Oh, como su merced no conoce estas cosas. Por 5 patacas se vende un cabo, y por 10 un sargento cuando tiene ganas de desertar, dice Esteban. Ahora, figúrese, su merced, qué ojos abrirá este que da trabajo, cuando él le ponga al alcance 2 no más de esas amarillas. No importa, Lupa. ¿Cuándo viene Esteban? Mañana, niña. Bueno. Así que venga, se las darás todas, aunque yo creo que no bastan para lo que él quiere. Si fuera así, dímelo en el momento mismo, que yo veré cómo se ha de remediar eso. En el cofre ahí en la mesa, de donde lo tomarás mañana y se lo entregarás, con mucha recomendación de que guarde el secreto. Prometió Guadalupe en cumplir todo religiosamente. Puso el arca en el sitio indicado. Y después de permanecer un rato todavía en conversación animada con su ama, se retiró a esperar con ansia el sol del nuevo día. Esteban fue puntual a la cita. Conducíase tan bien en el servicio, era tan hábil en su profesión de soldado, y cedía tan dócilmente a la regla de severa disciplina, que sus superiores habían concluido por reconocerle méritos a su confianza. Como no abusaba nunca de la licencia, caso poco común, concedíansela ahora sin objeción, pues que ella sola podía ser aprovechada entre muros sin oportunidades tentadoras. Alguien, sin embargo, los había advertido que tuviesen en cuenta la circunstancia de haber sido el liberto asistente de un joven revoltoso que era ayudante de Oribe, y que figuraba con cierto brillo, por pertenecer a una de las principales familias del país. Al principio esta prevención puso en cuidado a los jefes. Pero, el celo llegó a adormecerse a medida que la buena conducta del liberto se fue afianzando. Sin temor alguno, pues, desde que las sospechas se habían desvanecido, Esteban venía haciendo su trabajo de hormiga negra. Nada había comunicado a don Anacleto, su compañero de desgracia, sabiendo que al viejo capataz se le soltaba con facilidad la lengua.
En cambio, habíase atraído aquellos elementos del escuadrón que en su concepto eran los indispensables a la empresa, lo que probaba que él sabía distinguir y utilizar los hombres calidad superior de que carecían muchos que ocupaban más altos puestos. Al habla con Guadalupe, y enterado de las disposiciones de su joven ama, el liberto no pudo menos de sorprenderse y de expresar su contento con todo género de demostraciones cariñosas a la esclava. Aquello superaba sus mayores deseos. No era necesaria una suma tan crecida. Con la mitad bastaba. La niña da todo, dijo Guadalupe. Pero, ¿qué ha de callarse sobre esto? Nadie lo ha de saber, contestó Esteban, o no soy hombre libre. Mi ama puede quedar tranquila. Tomo yo la mitad, y guardas el cofre sin decirlo nada a la niña. Yo he de volver cuando sea tiempo, y todo esté pronto. El liberto se fue, con las seguridades de Guadalupe de que iba a rogar a la Virgen de los Milagros porque fuese el feliz en su intento, cuanto iban a hacerlo los amos y ella misma, así que lo viesen libre con sus compañeros de la tiranía del recinto. Por otra parte, sentía cierto orgullo de que fuese Esteban el iniciador y el actor principal de aquella temerosa aventura. Con todo, transcurrieron bastantes días sin que el liberto apareciese. Tampoco había vuelto Nerea, la mensajera siempre anhelada, con nueva correspondencia secreta. Natalia acudía todas las mañanas a su observatorio haciendo funcionar el catalejo a diversos rumbos, deseosa de descubrir algún indicio de grato augurio. Pocas novedades ocurrieron en los contornos, aparte de muy lejanos tiroteos, de salidas y entradas de regimientos que hacían el servicio de plaza y de pasajes frecuentes de partidas por la zona libre a tiro de cañón. El invierno era riguroso, aunque ya corría a su término. Y a su influjo el campo presentaba un aspecto de profunda tristeza con su extenso tapiz recubierto de cardizales del color de la escarcha que retoñaban fecundos al pie de los que había secado el último estío. Los agaves exóticos comenzaban a largar sus pitacos gruesos y enhiestos de un morado y verde sombrío, aún sin anteras ni liceras, orillando las tierras arables con sus anchas y múltiples hojas armadas de agudos pinchos. Destacábanse en esqueleto los ombúes, descubriendo a la vista todo su tronco robusto, y formando contraste el amarillo claro de su ruda corteza con el verde sin fin de las hierbas. De la parte del este, por encima de los tejados bajos que se extendían ondulando según las inflexiones del terreno hasta la costa riscosa, espaciábase el inmenso río a perderse en el océano hinchado y tumultuoso bajo las alas del viento sur. Un buque de 2 mástiles y bauprés, velas cuadradas y una gran cangreja, que no llevaba en el palo mayor aparejo de bergantín goleta, surcaba veloz las aguas rumbo al buceo, de cuyo pequeño puerto distaba apenas una milla. Muy atrás, en el horizonte del sur, navegando también a todo trapo, divisábanse otras 2 naves que parecían venir en persecución de la primera en orden de escuadra. El bergantín redondo no traía bandera. Tendido sobre una de las bordas, con gruesa ampolla en el velamen, alzábase sobre el olaje ágil y marinero, como una enorme gaviota que rozase las crestas con el extremo de sus alas. Natalia dirigió el anteojo a las más apartadas. Y a poco de observar, percibió al tope los colores del Brasil. Vivamente inquieta, volvió el tubo al bergantín. Este izaba bandera tricolor en ese momento, y viraba de bordo poniendo proa al océano. Las lonas, en parte recogidas, se sacudieron, flojas algunos minutos, luego se inflaron formando elipses, y el buque, acostándose muellemente sobre una de sus bandas, arrancó mar afuera. Los otros venían ya próximos. Una nubecilla blanca como un copo de algodón con un chispazo que se esparció del centro a los bordas, brotó de la banda del bergantín, y tras una pausa llegó el eco de una detonación distante. A esta, se siguieron otras.
Los disparos salían de los tres buques, especie de bocanadas de humaza que el viento clareaba al instante, y cuyos retumbos se perdían roncos en la atmósfera. El bergantín berileaba audaz eludiendo los escollos de la Punta Brava, y aumentando la delantera a sus perseguidores, que marchaban en línea paralela. Y con el sol, que ya descendía, dejóse al fin de ver su casco, luego los esteis, los foques, el velamen hundiéndose en el horizonte brumoso. Natalia se retiró del mirador impresionada. El patrón de una sumaca pescadora que había estado en la ensenada de Santa Rosa, contó después a don Carlos que un bergantín del Corso acosado por otros dos brasileños, consiguió burlarlos por la tarde. Y que en la noche pudo desembarcar un contingente de armas y hombres en punto seguro de la costa. Ese sí que es lobo de mar, había dicho don Carlos. Muchos de esos quiero yo en auxilio de los que no tienen más esperanzas que sus propias fuerzas, bien reducidas y pequeñas, y un ideal tan grande como un despropósito, por Santiago. Lo que afirmo. Alas de águila en cuerpo de pollo, y no digo más. 25 En esas largas noches de invierno, don Carlos retenía a sus amigos de confianza algunas horas al amor de la lumbre, comentando con la mayor minuciosidad todos los sucesos y abriendo juicios sobre cosas de futuro. Ya no era un misterio que el barón de la Laguna se había resistido a emplear sus tropas de línea en una campaña contra las irregulares de la revolución, y aconsejado a su soberano que solo destinase a ese objeto el elemento similar rio-grandense, apto y suficiente para detener sus progresos y domeñar sus ímpetus, concluyendo de un golpe a cercén con la obra de la temeridad. Fundaba su opinión en la experiencia adquirida. Sus datos ciertos denunciaban un país casi despoblado, cuyos escasos moradores, grandes jinetes, aparte de una bravura indomable, robustecían su acción y su audacia en la alianza natural con las ventajas del terreno, pidiendo a las serranías, a los montes, a los ríos, a los llanos los elementos necesarios para neutralizar o reducir a la impotencia las más hábiles combinaciones de la táctica y la estrategia. Era la guerra de recursos, ante cuyas astucias y artimañas se estrellaba la teoría de escuela y se rompía la regla de disciplina, aniquilando la moral militar. En ese concepto las tropas sujetas a ordenaba solo deberían permanecer en puntos fortificados, especialmente en las tres plazas principales que disponían del transporte fluvial y marítimo: Montevideo, Colonia y Maldonado. Teniendo en memoria que en la campaña contra Artigas no había sido propiamente el ejército regular portugués el que arrollara los obstáculos y alcanzara la gloria del vencimiento, sino antes bien, las fuerzas de Río Grande, cuyas condiciones y aptitudes tenían alguna analogía con las de los orientales, la pericia aconsejaba que el hecho se repitiese, no habiendo sufrido modificación seria el estado del país, desde Artigas a La Valleja. La ofensiva debería corresponder en Tao, aos chefes e soldados brasileiros que pelo Río Grande do Sul invadirá Cisplatina na guerra de 1817, e expellirán por fin Artigas e sus secuaces. Resultaba, pues, por la llegada de la columna del coronel Ribeiro y por la muy próxima de otra bajo las órdenes del coronel González, que el emperador había escuchado el consejo, a más de atender al reclamo de Lecor sobre el envío de refuerzos de infantería de línea y de naves de guerra para defensa de los puertos. La columna de Ventos Manuel Ribeiro había hecho un estreno ruidoso en su travesía por el territorio. Desprendida de la división del general Abreu que vivaqueaba en Mercedes, llegó al choque con Rivera en el Águila haciéndolo ceder ante su superioridad numérica. Y, tras de este encuentro feliz corrióse a marchas forzadas hacia Montevideo, al abrigo de cuyas murallas se había puesto, renovando parte de su armamento y fornituras. Recibido como vencedor, se encarecían sus dotes de experto guerrillero y de soldado valeroso.
Y aun cuando don Carlos y sus contertulianos hallaban justicia en el elogio, reconocían, sin embargo, que aquella efímera victoria del triple contra Sencillo solo era un combate sin laureles. Afirmábase que el coronel Ribeiro, celoso de gloria, había prometido a Lecor batir a la Valleja antes que Rivera, muy apartado de él, pudiese incorporársele en el Durazno. Para lo cual pedía las armas y municiones necesarias. Se añadía que el barón de la Laguna había aceptado este plan de batir en detalle, pero que, siempre cauteloso, daba al valiente río grandense el consejo de servirse de las 3 armas para emprender la ofensiva, a cuyo efecto pondría a su disposición 2 batallones y una sección de artillería, remontando a 1.600 sus jinetes. Al principio, el fogoso guerrillero había rehusado el contingente de fusiles y cañones, diciendo que bastaba con sus caballeros. No obstante, se había decidido a acoger sin reservas todas las advertencias del experimentado capitán. En su columna, por otra parte, revistaban cuerpos de línea. No faltaba quien asegurase que el plan era más vasto, por cuanto se había resuelto complementarlo en esta forma. La división de Ventos Manuel buscaría su incorporación con la de Ventos González para librar el combate, mientras que el general Lecor con su cuerpo de ejército, dejando la plaza convenientemente guarnecida, emprendería marcha a retaguardia para tomar posesión de la villa de Florida o de San Pedro, si ésta era evacuada. Las caballerías de González eran de la calidad y el número de las de Ribeiro, probadas, sufridas y prácticas en el terreno. El barón de la Laguna llevaría 2.000 infantes, baterías de campaña, y caballería de línea con jefes maniobristas. Una vez asentado en el centro del país, el movimiento revolucionario debía extinguirse en sus extremidades batido y disuelto el núcleo principal. Otros negaban la posibilidad de esta táctica, teniendo en cuenta las vacilaciones del gobernador así como su exceso de prudencia. Si bien el choque en el Águila, elevado a categoría de triunfo fructífero, había retemplado el espíritu de las tropas y predispuesto la opinión militar a una ofensiva sin demora. Son los apuros del que ve al enemigo en desbande, decía el señor Verono al toro en el suelo. Ahí de la gran lanzada. Días después de la llegada imprevista de Ribeiro a Extramuros, circuló un rumor grave que fue adquiriendo cuerpo, a pesar de las severidades empleadas para reprimirlo. Corría la primera semana de primavera, el período de los retoños, de los jugos activos y de las flores con sus brisas suaves y su sol tibio. Y con su vuelta parecían también retoñar con viva fuerza germinadora las esperanzas decaídas con la nueva del contraste. El rumor era alentador. Pronto vinieron detalles. La alegría de los dominadores se convirtió en despecho y cólera. La tristeza de los nativos en goce indecible. Charangas y clarinadas cambiaron de tono, y a trueque de fanfarrias hubo íntimos regocijos. ¿Qué había ocurrido? Los informes aparecían contestes. El vencido del Águila, rehecho a pocas leguas del sitio en que dejara alguno de sus oficiales y soldados muertos, había practicado una marcha de flanco hacia la zona del centro, permaneciendo en ella varios días. Y de allí, arrancádose audazmente hasta el rincón de Aedo, donde pasían millares de caballos del enemigo. Proyectaba un golpe de caudillo rampante y atrevido, una sorpresa de guardias y un botín de tropillas flor. Era la táctica de caudillo original y propia. Detrás de una derrota, efecto de la imprevisión o del desconocimiento de las reglas de escuela, rehacerse de cualquier modo. Y apenas ordenadas las filas como quien recompone la formación de piezas en un damero por la sola tiranía de los dedos, acometer nuevamente, sin dilación, dando un golpe que no se espera, para retemplar por ese medio el espíritu de los subordinados y no dejar cercenado el prestigio con la nota de ineptitud o cobardía. De ese modo había procedido Rivera en la época de Artigas.
Así obraba ahora, librándolo todo al atrevimiento con la colaboración de la casualidad. La aliada natural de la táctica de caudillo era la suerte. Casi de igual manera que en el juego, o en la caza del tigre. Como la astucia, por sutil que sea, no podía reemplazar con ventaja a la noción científica, iba frutos jugando una partida desigual, pues él bien sabía que el enemigo dominaba poderoso allí donde era su empeño entrarse a salto de felino. El rincón de Aedo, que toma su nombre de la cuchilla que allí termina, es un punto estratégico que domina la barra del Negro, y en el cual la entrada era peligrosa teniendo a un lado el Uruguay y al otro aquel río con su caudal engrosado por las lluvias. Varios cauces tortuosos que a este afluyen configurados por la propia naturaleza del terreno, forman una península caprichosa rodeada de inmensos bosques y espesas frondas, feraz, de un verdor eterno, escogida para engorde de ganados. Accesible por su garganta, de una anchura de más de una legua, la retirada se hacía imposible cubierta esa especie de gola. Y las fuerzas rechazadas a su salida tenían que chocar con las barreras opuestas por uno y otro río, y rendirse o perecer. Rivera, encomendando al veterano Andrés de la Torre una diversión sobre el general Abreu, que estaba en Mercedes, atravesó el Negro con sigilo, sorprendió las guardias y dispuso lo necesario para el arreo de las caballadas. De pronto le anunciaron que una columna enemiga entraba en la península. Era un encuentro fuera del cálculo y la previsión. La gola se cerraba, y era preciso abrirla aunque lo disputasen los contrarios a razón de 3 contra 1. El coronel Bras Jardim era el que los mandaba en jefe, sumando la columna más de 800 combatientes, en su mayor parte dragones aguerridos. El general Rivera ordenó sus cortos escuadrones, salióle al frente y lo cargó con denuedo. El choque fue terrible. A pesar de su resistencia, el coronel Jardín volvió grupas, y acuchillado por la espalda, se arrojó sobre el grueso de sus tropas, que le abrieron camino para romper el fuego. 500 dragones descargaron sus carabinas contra 250 atacantes, de los cuales solo cayeron algunos. Un escuadrón brasileño, acaudillado por un capitán intrépido, quiso penetrar por el flanco como una cuña de hierro, pero el esfuerzo escolló. El sable de Servando Gómez rompió la mole y sus lanceros sembraron el suelo de cadáveres. El jefe de los dragones imperiales fue arrancado entre moarras de la silla y triturado bajo los cascos y el tropel. Y envueltos aquellos en la vorágine de esta carga furiosa, emprendieron la fuga dividiéndose en dos grupos, uno con Jardim a la cabeza, que no se detuvo sino allende la frontera, y otro que cruzó a escape el Negro, campos, arroyos, cerrezuelas, sin dormir y sin comer, según la propia versión brasileña, hasta llegar a la colonia y refugiarse detrás de sus baterías. Quedaron sobre el terreno de la acción más de 1000 armas, gran número de muertos y heridos contándose entre los primeros 20 jefes y oficiales. Prisioneros una cantidad mayor que la de los vencedores, y cerca de 8000 caballos. El general Rivera, que se había batido con bravura como otras veces, no abandonó los despojos a pesar de la inminencia del peligro que tenía bien cercano en la división de Abreu. Salió de aquella especie de remanga, en que lo metiera su extrema osadía sin perder fruto alguno de la victoria, y repasó el Negro con el mismo aliento de fiereza que antes del contraste del águila. Su rasgo de intrepidez era, pues, el que se celebraba entre los amigos de los insurgentes a raíz de los últimos regocijos de los imperiales. En vano se había querido ocultar la noticia. Con motivo de ese suceso, una irritación sorda había cundido en sus filas, circulando voces sobre acciones decisivas y sangrientos desagravios.
eran las que se comentaban ahora en el misterio, en el seno de la confianza, discutiéndose las iniciativas a emprenderse, las probabilidades, las complicaciones posibles, persuadidos todos, especialmente el señor Verón, de que el nudo de Gordium no habría sido más enrevesado que este lío. Si alguna duda pudo suscitarse acerca de la veracidad del hecho de armas que se intentaba encubrir por todos los medios, sin excluir los represivos más duros con cualquier pretexto, esa duda se desvaneció al saberse en los días posteriores que se había determinado abrir campaña con poderosos elementos. Don Carlos se cercioró de esto por boca de Sousa, quien le dijo que había sido ascendido a capitán y destinado a uno de los regimientos de la columna de Ventos Manuel. Como la marcha debería resolverse de un momento a otro, iba a despedirse. El señor Verón mostróse un tanto conmovido, y estuvo con él más atento que nunca. Esa tarde, Natalia había descendido del mirador con el mismo aire melancólico de los últimos días. Revelaba no haber visto nada a lo lejos, ni la sombra de un jinete. Cuando supo que Sousa se marchaba, tuvo un sobresalto, sin darse cuenta del motivo. Su corazón latió con violencia. Algo de aturdimiento pasó por su cerebro. Era la presunción de peligros más graves, más fatales, la causa de su zozobra. ¿Existía alguna vinculación entre este hecho aislado de la ida de Sousa y la memoria constante del ausente? No lo sabía ella. Tampoco don Carlos se explicaba por qué él se sentía conmovido. El capitán traía algo de interés para ella que revelarle. Su señor padre, detenido hacía tiempo a bordo de un buque de guerra, bajaría a tierra el día siguiente con la ciudad por cárcel. Por el hecho, quedaba colmado el anhelo filial, pues que ella lo tendría a su lado sin mayores zozobras. Había sido esta una gracia especial del barón de la Laguna. En atención a que nada resultaba del proceso seguido contra el señor Robledo, hasta ese momento, que le hiciese pasible de pena, y defiriendo al ruego de su humilde subalterno, a quien lo había correspondido el deber de conducirlo a la plaza a raíz del sangriento episodio ocurrido en su estancia de Tres Ombúes. La joven le escuchó, con el ánimo en suspenso y húmedos los ojos, en cuyas pupilas reflejábase con la alegría una expresión de hondo reconocimiento. Sousa se sintió muy halagado, al apercibirse de aquella actitud. Mostróse cortés como de costumbre, fino y oportuno, confirmando el dicho de don Carlos, de que él sabía aprovechar bien las lecciones de su maestro el general Lecor. Escuchó palabras dulces, pidió órdenes, y al ofrecerse miró a Natalia con fijeza, casi con aire de súplica. La hija de Robledo cogió llena de dignidad la mano que él le tendía, y se la estrechó en silencio. Don Carlos dijo alguna cosilla como lo repetía él después, con un poco de carraspera y atragantándosele más de un vocablo. En realidad, pareció pasar por una crisis violenta. Cuando Sousa se fue, él puso nervioso sus dos manos en los brazos de la joven, diciendo: todo está bueno, hija. Hay que agradecer. Pero, yo sé por dónde viene este. Marchan mañana, seguramente, y es preciso avisar a los que andan por ahí a riesgo de ser sorprendidos, cuando ellos menos se lo imaginen. Busca, hija, busca. Ay, señor. ¿Y qué he de buscar, pobre de mí?, exclamó Natalia llena de pesadumbre. Sí, tienes razón. Pero ahí verás, doncella mía, es necesario inquirir, escudriñar. No hay que hacerle. Es forzoso hallar el medio, porque estos meditan alguna embestida entre sombras, algún plan diabólico por el que lo arrollen y aplasten todo de aquí a la Florida. Y este que acaba de salir, muy meloso, untándonos el dedo, como si no supiéramos lo que busca el belitre con más agallas que un dorado. A mí no me la pega. ¿No viste, hija, con qué ojos te miraba? Se le salía la Dulcinea por el lacrimal, y el gran socarrón la tenía delante.
Nada, esto me tiene crispado a tiempo, por Cristo. Así expresándose, descompuesto, casi iracundo, don Carlos abandonó a Natalia lanzándose a su escritorio. Al cruzar el patio vio una sombra negra, firme e inmóvil con el morrión en la mano, junto a la verja. El viejo escudriñó, echóse el gorro atrás y dijo con aire risueño: «Ah, eres tú, Esteban. Te creía ya fusilado, negrillo. Entra, hombre, entra». El liberto, pues él era en efecto, obedeció en el acto y penetró en pos de su amo al escritorio. XXVI bastante confusa quedó Natalia con lo que Sousa acababa de comunicarles. Y en esta confusión de su ánimo entraban por mucho la satisfacción y la amargura. Lo relativo a su padre, que hacía meses sufría las consecuencias de un hecho que no le era imputable, constituía, a no dudarlo, un motivo de dicha, obligándola en cierto modo hacia un hombre que ella sabía la quería con una pasión naciente y silenciosa. Y la ida de este hombre a campaña para tomar parte activa en la lucha, llenábala de congojas, solo al pensar que su rivalidad lo arrastrase a ser cruel o inexorable en caso desgraciado con quien ella tanto amaba. Recién se daba cuenta de sus emociones, así como de la que había experimentado don Carlos en el acto de la despedida. Por lo visto, coincidieron en el mismo presentimiento y fueron presas de la misma angustia. Las generosidades, las acciones caballerescas se explicaban sin esfuerzo cuando todavía no separaba a los dos jóvenes una tendencia personal, inflexible, de suyo egoísta hacia la posesión del mismo objeto. Pero ahora todo se había deslindado y definido, sabía el uno a qué atenerse respecto del otro en materia de preferencias. Eran enemigos, sin embargo, que iban a encontrarse en el terreno, a embestirse y a aniquilarse en nombre de hondos agravios. El mal sería menos si se tratara de un lance singular en que el éxito se relega al brío y a la pujanza. Que en este caso ella envaneciese en la creencia de que él no sería herido, sin herir también. Pero, el peligro estaba en la superioridad del número y de las armas de los que dominaban, al punto de que fuera verosímil y hasta posible un desastre de parte de los menos aun cuando fuese muy grande su valor, que el heroísmo como Sousa lo había dicho más que júbilo casi siempre aparejaba duelos. Oh, que ellos combatirían como buenos en tanto no los dejase la última esperanza, bien lo sabía, tan recientes y frescas estaban las leyendas de su tierra bañada en sangre, desde el día histórico en que los hijos de sus llanos y sus bosques sacudieron las melenas y se alzó su grito de guerra entre los silbidos del pampero. Mas por eso se sentía triste. Aquella convicción constituía el primer anillo de una cadena de incertidumbres y de sobresaltos cuyo fin no era fácil prever. Fue a transmitir las nuevas a la madre del ausente, prometiéndose a sí misma ahogar dentro del seno todas sus angustias. Entre las dos, el pesar era menos y holgaba la ilusión. Hallábase la señora en el aposento contiguo al escritorio de don Carlos, ocupada en una nueva carta para su hijo. Si bien se ignoraba la residencia actual de Luis María, por cuanto se tenía noticia de que las fuerzas sitiadoras habían cambiado varias veces de campo y alejádose hacia rumbo desconocido a la aproximación de la columna de Ventos Manuel Ribeiro, con la cual no les hubiera sido posible competir, la madre cariñosa escribía, a pesar de todo, confiada en que no faltaría oportunidad para un buen envío de la carta y en que la persecución constante de su amor, sería siempre más eficaz y certera que la otra persecución a muerte. Natalia la sorprendió en esa tarea dulce y solitaria, puestos los dobles ojos, y en la mano la pluma, en actitud de reflexión profunda. Había en sus párpados huellas de lágrimas. Abrazáronse sin esfuerzo, con esa espontaneidad adorable que nace del afecto sincero y de la comunión del dolor, calladas, suspirantes.
Después, la anciana, con el codo apoyado en la mesa, dejó colgar la mano en que tenía la pluma y puso los ojos en el pavimento en actitud meditabunda. Por encima de su hombro, y rozándole la sien con su fresca mejilla, Natalia deletreaba con acento bajito y trémulo el encabezamiento de la carta que ella concluía de escribir. Así pasaron largos momentos. Pero, esta situación de ánimo cambió de pronto, con la entrada de Esteban, que a paso furtivo atravesó el patio y se detuvo ante la puerta del escritorio. Oyóse en el acto la voz de don Carlos, que le mandaba entrar, notándose en su eco una impresión de sorpresa y complacencia que no pareció esforzarse en ocultar mucho. Efectivamente, el señor Verón experimentó verdadera alegría al ver al liberto, presintiendo que las cosas convenidas estuviesen ya en su punto. Esteban entró sonriéndose, con una de aquellas sonrisas que le eran peculiares y dejaban a la vista todas sus encías cuando lo agitaba alguna idea útil y provechosa para sus amos. Guadalupe lo había atisbado desde el fondo, y echóle una cortesía que él contestó desde la verja cuadrándose con una venia de ordenanza garbosa y correcta. En presencia de don Carlos, este preguntó con cierta ansiedad sin darle tiempo a explayarse. ¿Cuándo te marchas, Esteban? Creo que será cosa de horas, señor. Le oí decir a mi jefe que mañana a la noche nos incorporaríamos a Ventos Manuel, que está en extramuros con la tropa que trajo de Río Grande. Se han repuesto los aperos y se han cambiado algunas carabinas y sables por otros nuevos en mi escuadrón. A más, se nos ha dado licencia por una hora, con orden de volver en lo justito, para quedar acuartelados hasta el momento de salir. ¿Y qué piensas hacer? Don Carlos se rascaba cabizbajo la frente, que había arrugado hasta el casco, como absorbido por una idea fija. Al oír la pregunta, el liberto volvió a sonreírse con aire de confianza. Lo que he de hacer. Su merced ya sabe, respondió. Todo está listo. ¿Cómo que está listo todo? Explícate, hombre. Sin ambajes ni redundancias, claro y derecho. Digo que su merced sabe que me voy con los compañeros en cuanto pasemos el cerrito, cortando campos, a tomar el rumbo del sauce y de allí de un buen galope hasta el paso de la arena. Ahí, ¿por qué a ese paso, Estebanillo, y no al del soldado? Por ahí va a cruzar la columna, señor, según mi capitán, para ver de darle golpe al comandante Oribe, que aseguran se ha puesto en observación en ese punto para no descuidar la barra. Don Carlos se restregó las manos. Bien. Pero en el caso no problemático sino muy posible de que Oribe esté por esas alturas, debe tenerse en cuenta que lo primero será prevenirle del movimiento a fin de que no le cojan en un renuncio del diablo, lo que importaría un verdadero desastre. El comandante sabe siempre a qué hora el enemigo monta a caballo, y a dónde va, ya es mucho. Sí, por San Diego. Con todo, no puede haber seguridad en lo que afirmas, porque no sé yo dónde demonios has aprendido tú tanta milicia para venirme así no más a soplar absolutas como quien sopla bodoques por una cerbatana. Vamos al caso. Y dando una palmada lleno de gravedad, siguió diciendo. Es necesario que combines con maña el medio de comunicar a Oribe lo que le va encima como una avalancha. Sí, señor. Y si su merced me permite yo diré que, por si acaso, hemos convenido con otro compañero de confianza que él siga con la gente hasta el paso de la arena, y que yo me corte hasta subir bien a vanguardia de la columna aunque fuese reventando el mancarrón y caiga antes del alba en el campo de los amigos. Así me place. Entonces, dando por de contado que tú te subleves al comienzo de la jornada, que tus camaradas tiren como la cabra al monte, que tú te separes de ellos para llevar el aviso a Oribe aplastando el caballo si preciso fuese, con cuya promesa pruebas que antes de sufrir tus posaderas, se quiebra el lomo del cuadrúpedo. Dando, digo, por suficientemente probado y alegado todo esto,
voy a encomendarte una misión de alguna importancia que podría comprometerme si te matan y como es consiguiente, te registran y despojan. No me mataron ya, ahora no es fácil. Muy engreído estás. Me gusta, a fe mía, hijo. Me gusta. Y dándole la espalda para sacar algo de un cajón de su escritorio, añadió alegremente. Estoy asombrado de oír a este negrillo calavera. Bien se ve que le ha tomado los puntos al amo, sin perderle mueca. Sacó enseguida del cajón que acababa de abrir un cinto de badana con agujetas, lleno al parecer de monedas que habían sido perfectamente envueltas y distribuidas en el ancho hueco. Tomóle el peso y enseñándoselo a Esteban, dijo: Aquí van 300 onzas, que darás a quien bien tú sabes. Hay que agregarle las cartas. Está la mía dentro. En ese momento abrióse la puerta que daba al aposento en encontraban la señora y Natalia, apareciéndose éstas en el umbral. Sin duda lo habían oído todo, porque la madre de Luis María enseñó 2 cartas exclamando risueña. Estas son las otras, Carlos. Vengo también a recomendárselas mucho a Esteban, segura de su lealtad. El liberto, que no podía ver sin conmoverse a la madre de su señor, dijo balbuciente. Verá, su merced, que llegan. Me voy a atar el cinto sobre la carne. Eso mismo te iba a indicar, repuso don Carlos, y si es que no te desnudas sino entre cristianos, el secreto pegado a tu piel se conservará ileso. Bien creo que para violarlo, primero han de acabar contigo. Dile muchas veces que solo pensamos en él, murmuró la madre blanda y cariñosamente. Pero muchas, Esteban, has oído. Y como Natalia lo mirase al mismo tiempo de una manera fija e intensa, apoyada la cabeza en el hombro de la señora, cual si a sus ojos hubiesen asomado en tumulto todas las tiernas confidencias que guardaba en su seno, el negro, tembloroso, se limitó a inclinarse como de costumbre en los casos graves, sin pronunciar palabra. Ahora, dijo don Carlos, déjenos ustedes solos un momento. Apenas se retiraron las señoras, hizo Verón que Esteban se abriese las ropas y él mismo le ciñó el cinto casi a la altura del pecho examinando una por una las hebillas y agujetas por si estaban flojas. Puso en él las cartas, y en tanto practicaba sesudamente la diligencia, murmuraba un poco sofocado. Así irá bien. Pero, no hay que desnudarse en toda la jornada. No es este un cinto de Brión o de Perseo, no. ¿Y qué sabes tú, negro, de esas cosas? Bah. Si a veces uno desatina. Con todo, has de saber que este cinto puede desviar cualquier proyectil traidor y librarte el pellejo bonitamente porque va bien preñado de amarillas más duras que el plomo. Te lo apretó bien para que no olvides que debes velar por él como si fuese cosa tuya y que lo que está más cerca de las carnes vale más que la casaca. ¿Estás listo? Sí, señor. Bueno, entonces no perder tiempo. Mucho ojo y mucha destreza, Estebanillo de mis entrañas. Y que Dios te ayude. El viejo se volvió a pasos precipitados, entrándose al despacho del negocio, y el liberto salió al patio. Junto a la verja estaban la señora, Natalia y Guadalupe, como esperándole. Se detuvo ante el grupo, en actitud de quien pide órdenes, muy abrochado y tieso. No te olvides. Díjole su antigua ama con el pañuelo en los ojos. Dile que no se escriba siempre, añadió Natalia, porque el saber de él con frecuencia, es toda nuestra dicha. Hasta Guadalupe se permitió recomendarle, no pudiéndole expresar otra cosa, que no confiase nada a don Anacleto, hasta que no estuviesen libres y salvos al lado de su señor. El liberto prometió cumplir todo fielmente, pidió la bendición a su ama y fuese a prisa, sintiendo que empezaba a enternecerse demasiado. XXVII en las horas de esa noche y en el siguiente día notóse mayor movimiento que otras veces en el recinto.
Suppose que el general Lecor en persona había visitado los puestos y cuarteles, transmitido órdenes terminantes, apresurado preparativos de marcha y tenido una larga conferencia con el coronel Ribeiro. Decíase que, a pesar del celo y actividad desplegados para integrar la columna de aquel jefe con infantería y artillería, el equipo no podría hacerse sino de allí a 2 días. Lo que había visiblemente contrariado al fogoso guerrillero riograndense, cansado de una quietud que iba en pugna con su carácter emprendedor y atrevido. El desastre del rincón de Aedo, llamado vulgarmente de las gallinas, lo tenía irascible. Había oído decir que el nombre de la estratégica península del Uruguay y el Negro, había sido justificado en un todo por la imprevisión y desidia de Bras Jardim y de Barreto, pues que sus numerosos y aguerridos dragones, en masa triple a la de los dragones de Rivera, habían caído en sus propias redes cazados como gallináceos en un tercio. En un tercio muertos. Y en otro tercio dispersos a chasquidos de rebenque perdiendo en la fuga 1500 armas. La irritación de Ventos Manuel era extrema. Aunque reconociendo la bondad de los planes de Lecor, obstinábase en abrir operaciones con sus elementos propios sin esperar los constitutivos de cuerpo completo de ejército que aquel le ofrecía. La nueva recientemente llegada, que se hizo difundir sin reservas, de que por horas atravesaría la línea divisoria otra columna de más de 1000 jinetes a las órdenes del coronel Ventos González para obrar de acuerdo con el general Abreu, que vivaqueaba sobre el Negro, exaltó la impaciencia de Ribeiro, y lo decidió a tomar la iniciativa. Los que observaban atentamente las cosas, en primera línea los contertulianos de don Carlos, que por una u otra causa tenían ciertas afinidades con los jefes del recinto, bien se penetraron de que la combinación era otra que aquella. González, de análoga talla a la de Ribeiro, hombre de manotada y de arranque, propio para el medium de lucha donde había caudillos capaces de manotear más recio, debía venir a grandes marchas buscando su junción con el gemelo, a fin de realizar el único plan racional y fáctico, una vez que quedaba en suspenso el ideado por Lecor. El debatir en detalle, cargando sobre la Valleja, antes que Rivera se quitase a Abreu de encima y pudiese robustecerlo. Entonces, el plan de Lecor complementaría la campaña, dándola por concluida, con su sola presencia en la Florida o en el Durazno. Y que esta y no otra debía ser la combinación, lo confirmó en la noche el hecho de emprender marcha la columna de Ventos Manuel sin esperar la incorporación de los batallones. Contaba con 1400 carabineros. Reforzósele únicamente con una parte del escuadrón de auxiliares. En las filas iba Esteban con sus amigos. Esta tropa salió de Muros después de retreta. Componíase de 50 hombres y 2 oficiales. Ventos Manuel no la quiso para el servicio de avanzadas y flanqueadores, y la echó a retaguardia de la columna, diciendo que serviría para la carneada. Prontos los regimientos y los caballos de reserva, dióse orden de marchar al trote sin toques de clarín, y la columna se puso en movimiento entrada la noche. Soplaba un viento fuerte, de la parte del sur, y la atmósfera estaba cubierta de nubarrones que parecían correr al mismo paso hacia el nordeste, siguiendo a las tropas con su sombra y dejando caer sobre ellas a trechos algunas gotas pesadas que producían en los rostros y cuellos efectos de papirotes. Cubriéronse los soldados con sus ponchos. Igual cosa hicieron a retaguardia entre los auxiliares, el capitán, el teniente y 5 o 6 soldados. Los demás continuaron a cuerpo gentil, indiferentes, sufridos, más bien atendiendo a sus armas que a sus ropas. Desfilaban por una falda oscura, sembrada de guijarros, que por varias ocasiones moderó el paso de los regimientos, aproximándose demasiado unos a otros. Guardábase gran silencio. Siguióse siempre por la falda. Volviéronse a establecer las distancias convenientes, sin percibirse al frente más que una masa de tinieblas.
A un flanco, la oscuridad era mayor. Sin duda había eminencias de tierra en curvas caprichosas o grandes árboles indígenas dispersos en la ladera. Esteban marchaba al extremo derecho del segundo escalón. Llevaba el poncho cruzado al pecho a modo de banda, ceñido al costado por sus puntas, como para embotar hierros en su espeso forro de lana. Inmediatamente detrás, a la cabeza de la segunda compañía, iba el sargento Benítez, cruza de indio y negro, jinete de talla corta, macizo y repleto, cuyo bulto se distinguía como una corcova sobre los lomos de su cabalgadura. Al lado de este sargento, marchaba don Anacleto un tanto agobiado y abatido, con las mandíbulas flojas y la cabeza entre los hombros. Aquello que le pasaba salía de lo imprevisto. Y miraba a veces de diestra a siniestra, como en busca de una lucecita que lo endilgase en el oscuro rumbo a la querencia. Rato hacía que la columna había dejado detrás uno y otro cerro, avanzando por un camino pedregoso que flanqueaban asperezas llenas de piedras y arduas colinas, cuyas lomas descubrían a los lados sus perfiles a pasar del denso cortinaje de sombras. De repente, el sargento Benítez, acercándose a Esteban por su derecha, de modo que pudiese hablarle sin ser oído, díjole bien encima de la oreja: «Aquí es lindo para el desgrane. Traslomando, al freno no más, ni el olor. Hay mucho pedregullo en la falda y a estos no les conviene seguirnos. Estate en la vaina», respondióle el liberto en el mismo tono. «Yo te he de decir cuando los traco y la fatiga y los abombe el sueño por a donde hemos de enderezar». Callóse el sargento, y ocupó su puesto. La marcha continuó sin novedad alguna por más de una hora, al trote firme. Pasóse el arroyo de las piedras en sus vertientes, y entróse en una sucesión de collados. Hízose un alto de pocos minutos, para dar aliento a los caballos. En ese descanso, los jefes recorrieron la columna vigilando e impartiendo instrucciones. Entre esos jefes, descollaba a uno por su tono acre y agresivo, cuya voz Esteban reconoció en el acto. La de Bonifacio Calderón, el antiguo jefe de la línea sitiadora, de nuevo al servicio del imperio. Parecía rebosar de iras. A su paso, el silencio se hacía más profundo, como si se temiese que el menor hálito las atrajese y se provocara un conflicto en las filas. Pasados algunos momentos, siguióse andando. Traspusiéronse largas distancias hasta las 3 de la mañana, en cuya hora se cruzó un vado cenagoso con los caballos bastante transidos. La tropa iba ya pesada y somnolienta. No se guardaban espacios regulares entre los diferentes cuerpos, a causa del exceso de fatiga. Y había que esperar a veces incorporaciones de fuerzas rezagadas. Algunos escuadrones se retardaron, mudando cabalgaduras. Los mismos caballerizos no se entendían ya con el arreo. Había escampado, pero la oscuridad era más profunda, haciendo penoso el tránsito de las tropillas, en un suelo quebrado y lleno de canalizos. La retaguardia se detuvo entre unos cardizales nutridos que los caballos denunciaron con sus movimientos nerviosos. Arreábanse dos tropillas por un llano en completo desorden derecho al vado, que al efecto se dejaba libre. La guardia de prevención quedaba muy atrás, y entre ella y los auxiliares se interponía una mole inmensa de animales cuyo pasaje ocasionaba un sordo y prolongado estruendo en los terrenos bajos. Los gritos de los caballerizos aumentaban este ruido hasta hacerlo ensordecedor. Para mayor confusión, un grupo considerable de caballos se empantanó en el vado, ya muy removido por el paso de los regimientos. Los que venían detrás, hostigados por las voces y las fustas, atropellaron en tumulto, y no hallando hueco, dieron contra los muelles y sauces de la ribera, chapodando ramas con los encuentros, estrujándose, dándose de coces y mordiscos y retrocediendo al fin en avalancha para ganar a escape el campo abierto.
En medio de los relinchos e interjecciones brutales que hendían el espacio, de la turbación y los sobresaltos unidos al sueño y al cansancio, Esteban se volvió hacia el sargento Benítez, diciendo: «Ahora». Y sin perder más tiempo, levantó el mango de su rebenque descargándolo con toda la fuerza del brazo en la cabeza del capitán, que vino abajo del caballo como herido de muerte. Casi en el acto, el sargento lanzó una voz, sin duda esperada por sus soldados. Porque la compañía dio media vuelta, precipitándose por su flanco derecho como envuelta en el torbellino de la disparada, y se alejó sin dejar tras sí más que el eco de un tumulto pavoroso. El teniente había caído con 2 sablazos. Algunos hombres fueron derribados en un choque terrible, la caballada, despavorida, pasó por encima de los cuerpos. Y todo quedó misterioso, en la profunda tiniebla. Corrieron por más de 1 hora los sublevados, antecogiendo buena porción de caballada que arrearon sin descanso. Y sorprendióles el alba a un paso de los bosques del Santa Lucía. Recién don Anacleto, que había salido aturdido en el arranque, se acercó a Esteban mientras cambiaban monturas, y le dijo muy asombrado: «Haceme el favor, amigo, de explicarme esto que pasa, por Dios bendito. Pues no parece sino que Mandinga entreverao con la tormenta nos ha trajinao de los pelos. De mí me acuerdo que me erraron 3 sablazos. Que sentí un tropel como el de vacunos medio ariscos ataos al palo que se asustan y pegan la sentada rompiendo las coyundas. Y después malicié que salía a 2 laos sin saber cómo ni cuando lo mesmo que bolas sin manija, entre una punta de milicos más ligeros que fantasmas. Y no te miento, hermano, si te aseguro que me pasaron silbando hasta 1 docena de boleadoras por el mate, que ni yo mismo alcanzo como llegué a mezquinarlas, salvando a mi parecer por un evento de la gran casualidad. Caneja y por mi madre, que loba más peluda». Reía el liberto oyendo hablar así al viejo capataz, y mayor era su risa al mirarle el rostro desencajado con los ojos bailarines muy hundidos en los camaranchones, la nariz larga en forma de gancho, sirviéndole de agarradera al barbijo, una cola de cigarro bahía sobre la oreja y las duras barbas erizadas chorreando todavía las gotas de la lluvia. Cuando se le acabó el alborozo, contóle brevemente lo ocurrido. Con el sargento Benítez y el de igual clase, Saldanha, portugués este último, que había militado en los voluntarios reales, excelente instructor de reclutas en 2 armas, y a quien con algunas onzas de oro se había atraído, comprometieron hasta 40 hombres del escuadrón, todos nativos, de los que estaban allí presentes más de 30, habiéndose sin duda extraviado el resto en la dispersión del primer momento, al arrancar confundidos con las tropillas, asustadas. Ahora que la cosa había salido bien, el apuro era el de buscar la fuerza de Oribe. El monte estaba allí. Y no muy lejos el paso de la arena. Añadió Esteban, que ya no podrían dividirse en 2 grupos como él lo había querido al comienzo de la empresa, puesto que era imposible ir a encontrar a su jefe en el Paso del Soldado, a donde ya estaría la gran guardia de Ventos Manuel. Que lo mejor sería alcanzar al galope firme el de la arena, casi seguro de que por aquellas alturas operaba la división. «Por todo eso soy vaqueano», observó don Anicelto, «y puedo guiar derechito a la gente sin equivocación ninguna de cuchilla o arroyo, ni sacar la potrosa del estribo por tomarlo el gusto al pasto». «Yo también conozco el pago», dijo Esteban. «Aquí vienen 4 o 5 rumbeadores capaces de seguirle el rastro al tigre en lo más escondido del monte». Don Anacleto se puso entonces a examinar a sus compañeros con las primeras lumbres de un día pálido y nebuloso. Quería persuadirle bien de que eran los camaradas del recinto, y de que el sargento Saldanha, a quien él había tenido siempre grande ojeriza por lo riguroso en lo tocante a disciplina, tenía ahora una cara más simpática y un aire más humilde que en el cuartel.
Y en mirándolo contento y retozón entre la tropa sublevada, acabando de aparejar los caballos, cruzóse de brazos con talante de caudillo de pago y le gritó con acento de protección: ¿Quién lo vido, y quién lo ve, sargento viejo, amañerando recertores a poquito de arrocinarlos con la vara en el hueco de la cruz? Asina es el mundo. Un día se sirve a un patrón con cencia, y otro día se sirve a otro con concencia, que en engañar primero está el toque, pa' probar la habilidad. Y entre un fogón que no arde y otro que calienta con agua hervida y churrasco, el estómago se revuelve al calorcito aunque la voluntad no quiera, porque antes es el vivir que el soñar. Bien jaiga el sargento. Si ayer me cerraba la oreja a la súplica por ser caporal, no he de mostrarme resentido y agraviado, porque nunca fueron más que campanas de palo las razones de un pobre. Pero, ahora he de advertirle que en campa raso la voz se oye y eso que es pura hierba. Aunque esa voz sea la de un cordero a quien como los ojos un chimango, o la de un buey que se ahincao con el rejón que abría el surco, o la de un mastín ovejero con la pata quebrada que juece. Porque aquí aonde no hay poblaciones grandes sino ranchos y taperas, hay orejas que oyen y corazones que se ablandan, al revés de los pueblos con edificios. De lujo aonde se machuca el grito de un infeliz lo mesmo que golondrina encandilada. Aquí, la tierra es suave hasta pa' el que clava el pico, de balde muestra abrojos y cardales. Sin acompañamientos y sin curas que mojen con tristel al difunto pa' sacarle la aguaza a la viuda afligida por haberlo librado de pecado, pero con lágrimas limpias de toda hipocresía, que a mi parecer valen lo que el agua bendita. Por encimita de todo se perdona a los malos mesmos, y el monte los da guarida al igual del yaguareté. Encuentran agua sin olor ni gusto que no es de pozo de cuartel. Carne con más de un dedo de grasa que no es matambre de melico tan delgadón como baba de diablo. Fruta rica que no tiene dueño. Buen agasajo en el vecindario que desculpa los vicios con sabiduría y los tapa con un cuero cuando la cosa aflige, porque es mejor alcahuete que el gobierno mesmo. Esto digo, amigazo Saldaña, porque vea que aunque jaiga matacos, en el campo tienen menos conchas que los de muro adentro, y que aquí todos los hombres son parejos, de un altor, hasta que Dios sea servido de convertirlos en esqueletos y mesturarlos por junto en los pastos con las osamentas del vacuno. A este como discurso del capataz, habían prestado grande interés sargentos y soldados, quienes reían ruidosamente y aplaudían, distinguiéndose en la algazara el mismo Saldaña, que era alegre y socarrón, como veterano que había pasado varias veces por el aro de Mandinga, según su propia ocurrencia. Acabando de apretar la cincha, contestó en buen español muy risueño. Lindo era para predicar don Cleto con esa labia y esa voz de bordona y esa pinta de cuervo de campanario. Pero, se lamenta al ñudo, y si no dígame. ¿Le han puesto acaso pie de amigo para forzarlo y traerlo hasta aquí a juntarse con sus amigos después de tantos meses de servicio duro y parejo como ha prestado en la plaza? Sin pensarlo siquiera, se ve libre en estos campos, donde los pájaros no se ciegan porque no hay paredes, y se ve libre porque a rigor de disciplina aprendió a obedecer y a ir como murciélago de día. Que a no ser esto estaría a esta hora penando en el hueco de la cruz bajo la baqueta del cabo ranchero, si no anduviera listo. Deme las gracias, amigo viejo, que he ayudado un poco a la cosa, más que no fuese que para largar al señuelero a donde abunda el pasto. Naide me forza a mí, ni me pone pie de amigo, a dos tirones replicó don Anacleto temblándole la borlilla del barboquejo por encima del labio. Ni tampoco soy güey que se lamba de puro goloso, ni me cuelgan abrojos en el rabo como a más de uno que creo que está limpio en todas partes. Y no se desmande el sargento afuera del pago, ni compare con murciélagos a la gente, porque aquí hay avechuchos que miran más lejos que el ratón y en un revoleo, si te he visto no me acuerdo.
El sargento no ha dicho por tanto, observó Esteban, y no hay motivo para echar mano a la cintura. No. Sí, yo lo entiendo, alfanfurriña, y si no, fíjate cómo se rasca la verija. Lo que yo quise decir es que los hombres donde quiera se encuentran a fuerza de rodar como las piedras de los cerros. Y que la que está encimada hoy, mañana la arrempuja el viento, o una bruja, y cae al playo al igual de otras, por correr la misma suerte, aunque sea más grande y más pintada. Seguían riéndose todos con el mejor humor al oír al capataz. Y este al montar, y apercibirse de la algazara, rióse a su vez con tal gesto inofensivo y comadrero hasta mostrar los dientes barcinos que le quedaban, que la explosión no tuvo límites. Bajo espíritu así retozón, reinicióse la marcha al galope con una pequeña partida exploradora al frente, la que se adelantó hasta 1 milla. Y andando, dijo Esteban a don Anacleto. Desde que don Luciano y V faltan de 3 ombúes, la estancia ha de haber sufrido mucho. A la cuenta, las vacas y las yeguas no conocen ya rodeo. Y si acaso, no se ha de meter en el corral más que la majadita del tronco por pastorear encima de las poblaciones. Si V se aprovechase de quedarse aquí estos días, haría servicio a don Luciano, y yo había de disculparlo con el jefe. Antes de mediodía vamos a pasar cerquita, a 1 media legua. En esa rumia iba, respondió don Anacleto con gravedad. No se juega con los intereses. Y yo tengo en un potrero del monte un ganadito orejano que a la fija se han comido los matreros, si no han matrereado ellos mejor por librarse de estos cimarrones. Si le han comido el suyo, no habrán precisado de las vacas del patrón. Asina es. Pero, en la Virgen confío que mi terneraje no jaiga mermao mucho porque al dirme lo metí en un playo de pasto de engorde de cuaresma, tan acortinadito y misturao con malezas, que ningún gaucho malevo ha de haber olido la madriguera. El de mi patrón se ha de haber resarcido con las crías aunque al principio lo jaigan espigao en flor. Tengo gana de ver cómo sigue esta hacienda, por si hay que enderezar algo en el establecimiento que dejé al cargo de Calderón y de Nereo. No sería malo que me diera una vueltita por el campo antes que venga el tiempo de las quemazones o de la langosta, y todo lo encontrase arruinado y en taperas. Si te parece, me corto al trotecito asina que nos acerquemos, aunque no fuese más que pavichear a esos mandrias. Se me hace bueno, dijo Esteban sonriendo, y no hay que estar entre si caigo o no caigo. Caiga al campo, don Cleto. Por averiguar, vuelvo a decir. Nada más que por averiguar. Después me incorporo aunque sea en la sierra de los tambores al grueso, con este solo compañero, que no preciso la garabina. Y se golpeó el corvo con fuerza. Ya creo que no precisa. Observó el liberto con seriedad. A trueque de un encuentro malo como podría acontecer en un refusilo, en que no quedase uno vivo, mejor es que primero vigile un poco el campo de don Luciano porque se lo ha de agradecer él, la niña, y también mi amo, por lo que los quiere. Por lo juicioso te hacía comandante amigo, si yo fuese el jefe. Y no es por lavarte la cara, que no necesita de jabón, sino por probarte que soy tu aparcero de alma, todo enterito pa' el trance más duro después que te he pulsado la muñeca. Si mandas que cargue en la punta en cuanto los mamelucos asomen la trompa en la lomada por ahí me descuelgo como carancho, sobre los huevos a todo lo que da el flete. Si ordenás que vaya a cuidar el ganado de mi patrón por ser de conveniencia, aunque me aflija voy, porque la disciplina ha de respetarse más que al cura, dende que se parece a las mujeres que se han pasado de mozas sin marido y siempre están rezongando. Limitóse el negro a sonreírse sin objetar más palabra. El galope duro no daba tampoco lugar a diálogos muy largos. Y con ese galope llegaron al vado, que cruzaron sin novedad, siguiendo sin detenerse por la orilla del monte.
Al empezar a declinar el día, don Anacleto creyó llegado el momento de separarse, pues pisaban ya Campo de Robledo, y así lo hizo, cambiando de rumbo para dirigirse a las casas, y haciendo un cordial saludo con el brazo a sus compañeros. Estos lo contestaron con una aclamación unánime y las armas en alto. El sargento Saldanha le gritó: no se vaya a hacer perdiz en el pago, don Cleto, y mire por su fama. La cuida esta que va en la vaina, contestó el viejo con arrogancia. Ya ha de cortar más de una cola cuando toquen a rabonear. Luego, entre risas y expansiones, la partida desapareció en un bajo, y don Anacleto en un abra del monte. XXVII muchas fueron las agitaciones en el campamento de los sitiadores desde la prisión de Calderón, hasta después de ocurridos los hechos de armas que habían apresurado la marcha de Ventos Manuel hacia el interior del país. Luis María siguió con interés creciente los acontecimientos, examinándolos sin decaer un instante en su entusiasmo, ni preocuparse mucho de los giros extraños que a ocasiones les daba la política. Se estaba a la naturaleza y al alcance del esfuerzo. En su sentir, era muy difícil modificarlo sustancialmente, aunque la necesidad lo contrariase por la adopción de formas opuestas a la voluntad firme y constante de los nativos. Bien conocía él esta voluntad. Pero, asistíale también la convicción, en presencia del arduo tema de que no era rigurosamente cierto que querer fuese poder, según el adagio que se estilaba en casos análogos como sentencia sacada de la misma experiencia. Lo que él y otros querían, no se podía realizar sin riesgo de que toda la obra se perdiese. Hablaba muchas veces con su jefe en la tienda, en marcha, en los días de zozobra como en los de regocijo. Siempre hallaba en él la misma actitud, igual reserva discreta acerca de asunto tan escabroso. Eran, sin embargo, de importancia y dignos de una meditación profunda, los hechos que habían venido encadenándose hasta confirmar en sus extremos la conducta leal de los libertadores. Estaba Luis María invadido del espíritu local, que era mezcla de virtudes y rabias. Pero en su cerebro el buen sentido primaba sobre el arranque de la pasión, y le hacía condolerse de la suerte que cabía a uno de sus grandes y queridos ensueños. Pensó sin soberbia. Pasó revista al pasado, tan lleno de abnegaciones y recuerdos palpitantes.